Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, deseando que estén muy bien. Le damos la bienvenida nuevamente a Café Literario, transmitiendo en vivo desde la página del Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. También les damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar en YouTube, por supuesto, buscando Siam Hofesh, adultos mayores, personas mayores. Allí pueden dejarnos sus comentarios que van a ser muy bien recibidos. No solamente van a encontrar este taller, sino que van a encontrar otros talleres grabados para que puedan disfrutarlos y compartirlos cuando ustedes los deseen. Bien, una tarde helada de invierno. Esperemos hacernos compañía mutuamente, acá compartiendo la taza de café de rigor que da nombre a este espacio. Y bueno, ya sí damos la bienvenida y vamos a meternos de lleno en el material que preparé hoy para compartir con todas y todos ustedes. Saludo desde acá. Me pueden ir dejando también sus saludos en el chat, así a lo largo del programa y luego de la transmisión voy a ir respondiendo a sus consultas, sus ideas, si alguien quiere sugerir algún tema dentro de la literatura que les guste, que les gustaría que yo aborde, algún escritor, con gusto, si está dentro de mi alcance. Así lo haré y buscaré material, así que me encanta cuando Café Literario puede ser a la carta, ¿por qué no? Acá me dicen tarde ideal para esto, así es Vivi, tarde ideal, bien, acá Berta tomando un cafecito, vamos Berta ahí, muy bien, me encanta que me cuenten, por supuesto, si están tomando algo y yo soy muy chusma, así que me gusta saber todo, no hay ningún problema que me escriban y me cuenten, al contrario, me gusta, siempre decimos que este chat en el vivo es una manera de acercarnos, de acortar un poquito las distancias que lamentablemente todavía tenemos que transitar, pero bueno, acá nos vamos como les decía recién, a hacernos compañía mutuamente y meternos en un tema que bueno, seguramente va a traer polémica, así que a mí me encantan esos temas que traen polémica. El último programa, en el programa anterior, habíamos comentado sobre una poeta llamada Emma Lazarus, cuyo soneto se encuentra en la base de la Estatua de la Libertad. Habíamos comentado que la poeta había encontrado entre sus fuentes de inspiración una novela titulada Daniel Deronda, cuyo autor era George Eliot. Para quienes estuvieron en el programa anterior seguramente lo recuerdan, quienes no, no se preocupen que vamos a avanzar en otro tema, pero simplemente estaba haciendo la referencia. George Eliot. ¿Quién se escondía detrás del escritor George Eliot? Vamos a descubrirlo juntos y juntas, a redescubrirlo, tal vez en algunos casos ya sepan quién se escondía detrás del escritor británico George Eliot. Dejo ahí unos segunditos por si alguien tiene ganas de arriesgar en el chat, bienvenido sea. Ahí aprovecho para saludar a Betty, a Esther, a Cora, a Susana. Bien, si no nombro a alguien, nadie se ofenda. Siempre les digo que pasan el chat rápido y a veces se pierde. Después chequeo todo el listado de los chats para que nadie quede sin saludar. Hola Simón, desde San Miguel, muy buenas tardes. Qué bueno tenerte de nuevo en este espacio. Bien, entonces le decía que detrás de George Eliot había alguien. Vamos a dar un poquitito de suspenso ahí. Fecha de nacimiento 1819, fecha de fallecimiento 1880.
Gran Bretaña, lugar de nacimiento y fallecimiento. A ver. ¿Quién se escondía detrás del escritor George Eliot? ¿Se acuerdan que hace un tiempo se usaba una frase que decía, detrás de todo gran hombre hay puntos suspensivos, ¿no? Bien, vamos a ver acá si estaba detrás o dónde estaba. Detrás de todo gran hombre siempre hay puntos suspensivos. Una frase que hoy es muy polémica, sin duda, muy polémica. Es el lugar de estar detrás. Una mujer, dice Cora. Exactamente. Esa frase que, bueno, afortunadamente, o quiero creer que ya cayó en desuso, pero que está en el imaginario, ¿no? Nuestro, quienes ya, digamos, pasamos los 50, recordamos esta frase. Muy popular, muy usada. Bien, acá Susana dio la respuesta. En realidad no estaba detrás. La respuesta es Mary Ann Evans. Absolutamente correcto, Susana, muy bien. En realidad, George Eliot era el seudónimo que utilizó la escritora británica Mary Ann Evans. Marian para su familia y para su círculo más íntimo. Una gran mujer, sí, una gran mujer, Mary Ann Evans, que vamos a ver que lamentablemente para ser tomada en serio en su época tuvo que esconder, ocultar su verdadera identidad y firmar varios de sus libros. Ya ahora nos vamos a meter con la bibliografía y con algunos datos de su vida. Tuvo que utilizar un nombre masculino para poder ser tomada en serio. Bien, Mary Ann Evans, feminista de la primera ola que desafió el moralismo victoriano y la literatura de su tiempo. Acerca de Mary Ann dijo Martin Amis, un escritor, un novelista, periodista británico actual, dijo lo siguiente: las mujeres han producido el mejor escritor en inglés de todos los tiempos. George Eliot, Mary Ann Evans y ciertamente una de las mejores novelas, Middlemarch, que ya nos vamos a detener a analizar un poquito y meternos ahí. Mary Ann nació en medio de la nada, en medio del campo, mucho campo, algunos animales y en un castillo ajeno, porque Marian era hija de un señor que cuidaba la estancia de una familia aristocrática y su padre trabajaba en una granja. Marian era la más chica de 4 hermanos. Claro, imagínense, nació en 1819, mucho para hacer para una niña en 1819 no había. Ya cuando efectivamente fue una niña, ya más crecidita, empezó a conseguir diarios o libros y se sentaba bajo un árbol a leer. En ese momento las sociedades eran rígidas y si bien un auge democrático recorría Europa, las mujeres estaban excluidas por naturaleza, y hago comillas, del derecho de la ciudadanía. En realidad no existía el feminismo como un movimiento reconocido como tal, pero sí su sombra, los primeros embates. Fíjense que ya existía un famoso texto de 1791 cuya autora, Olympe de Gouges, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y a la pobre Olympe terminó ejecutada en la guillotina. Para Marian esa sombra nunca se fue, estuvo ahí. Esa idea Marian la vio, la sintió, la palpó como un secreto
que merecía desentramar y en algún momento la lectura devino escritura. La necesidad de decir, de elaborar un decir que no estaba siendo dicho en su época. Empezó a publicar algunos artículos en el Coventry Herald and Observer y más tarde consiguió trabajo en la revista The Westminster. Por esos años va a conocer a quien luego iba a ser su pareja, George Henry Lewis, con quien comenzó, como decía recién, una relación. Y a partir de ahí va a tomar el nombre de su pareja, George, y Eliot, ella escribió y manifestó que lo había elegido como apellido por ser algo fácil de recordar y por ser una palabra amable para pronunciar. Así construye Marian este personaje ficticio con el cual iba a firmar muchas de sus novelas. Una de las primeras novelas es Adam Bede, que sucede en el mundo rural. Ella se va a dedicar mucho a describir el mundo rural que bien lo conocía, donde, bueno, en esta novela va a aparecer el entrecruzamiento entre el amor y la religión, siempre en conflicto, y cuentan que la princesa Luisa, hija de la reina Victoria, que reinaba por entonces, por eso decimos que Marian vivió en la época victoriana, y ya nos vamos a meter un poquito brevemente a ver de qué se trataba la época victoriana. Dicen que la hija de la reina Victoria, la princesa Luisa, quedó fascinada con esa novela. Marian siguió escribiendo, siguió publicando, hasta llegar a lo que se considera aún hoy a su gran obra, que fue Middlemarch, que la escribió entre 1869 y 1872, y que de hecho fue su séptima novela. Una novela que entrecruza lo psicológico por el trabajo profundo que va a desarrollar a través de sus personajes, y también la novela social. Vamos a ver por qué digo esto. Se considera Middlemarch. Middlemarch es el nombre de un lugar ficticio, no existe geográficamente, pero para que se lo imaginen, si no leyeron la novela, habla de las campiñas, las provincias británicas, alejadas del mundo que empezaba a industrializarse en las grandes ciudades como Londres. Acá estamos hablando de lugares rurales, ¿sí? Se la considera Middlemarch como la novela victoriana por excelencia, y podemos ubicar a tres parejas de distintas ascendencias sociales, de distintos extractos sociales, que van a problematizar la cuestión del matrimonio, entre otras cosas, y también van a mostrar el antagonismo que ya existía, y con la llegada del proceso de la gran revolución industrial, que había como dos miradas antagónicas sobre este fenómeno. Por un lado, en las provincias, el idealismo, las costumbres más tradicionales, más arraigadas, y por otro lado, el deseo de cambio. Entonces, por el lado, una zona rural aferrada a la tradición, y por otro lado, el cambio. Y acá plantea la autora en esta novela esa puja, ese conflicto, esa tensión. Cuando decimos que es la novela victoriana por excelencia, tenemos que ubicarnos, como siempre insisto, en el contexto. Entonces, vamos a hacer un mínimo repaso de qué fue la época victoriana y qué significó, no solo para Inglaterra, para el imperio británico, sino lo que significó en el mundo. Nos ubicamos en Inglaterra en el siglo XIX,
como recién les decía, en pleno auge de la Revolución Industrial y bajo el reinado de la reina Victoria. La reina Victoria, por si no se acuerdan, estuvo 64 años en el trono. Parece que le gustaba a Victoria estar sentada en el trono, y estuvo sentada en el trono desde 1837 hasta 1901. 64 años, repito. Este récord de la reina Victoria solo fue superado por su tataranieta Elizabeth, la reina Isabel. Volviendo a Mary Ann Evans. Allá por 1841 se va a instalar en Coventry con su familia, y Mary Ann va a entrar en relación con algunos círculos intelectuales. Esto que les decía recién, empieza sus comienzos literarios a la revista Westminster, llega a ser subdirectora, incluso se dedicó al trabajo de traducción, realizando entre otras traducciones la traducción de la Ética de Spinoza, del gran filósofo y pensador Spinoza, lo que les da una idea de la erudición, ¿no?, de Mary Ann. Tenemos que ubicar a la escritora dentro de la gran tradición narrativa inglesa, ¿sí?, de la gran tradición narrativa inglesa escrita por mujeres, ¿sí?, que se va a extender desde Jane Austen hasta Virginia Woolf, por mencionar dos referentes de épocas muy distintas y de estilos muy distintos, pero sin duda siguen siendo referentes que no se pueden, inevitables, cuando hablamos de narrativa inglesa escrita por mujeres. Mary Ann ocupa un lugar destacado entre ellas por la solidez intelectual de sus obras, y refiriéndonos a Middlemarch, la propia Virginia Woolf llegó a reconocer, y esto es textual, tal cual lo dijo Virginia Woolf, era una de las pocas novelas inglesas que leí escrita para personas adultas. Virginia Woolf era muy irónica. Desde el primer momento, la escritora quiso distanciarse del estilo romántico que por entonces practicaban muchas novelistas de su época, especialmente las mujeres. Esa fue una de las razones también para diferenciarse que va a adoptar el seudónimo de George Eliot. Y en esto que les decía hace un ratito, ¿no?, para ser considerada en serio, ¿no? Era una época que a las mujeres no se las consideraba muy en serio. Escribió también sobre el tema un ensayo crítico que se llamó Las novelas tontas de ciertas damas novelistas. Como ven, esta mujer era polémica, ¿sí? Bien, Middlemarch fue ambientada, como les decía recién, en las provincias británicas, en el ámbito rural, en el primer tercio del siglo XIX, y la novela tiene un subtítulo elocuente que también nos da un avance, y se llama así el subtítulo: Un estudio de la vida en provincias. Y tuvo un gran recibimiento del público, ¿sí? Fue un éxito en el público. Como les decía antes, el argumento se va a mover alrededor de varias parejas de distinta extracción social, formadas por hombres y mujeres con un proyecto personal que nada tenían en principio en común. Y también la presión de los matrimonios, ¿no?, el mandato social del matrimonio como única alternativa para un proyecto de vida, fundamentalmente si se era mujer, ¿no? Esto ya lo hemos abordado con distintas escritoras y escritores y hemos visto, ¿no?, ese mandato efectivamente. En concreto, la novela se va a desarrollar en función de estas tres parejas, sobre la cual se va a fundamentar la trama.
Hay un importante número de personajes secundarios que van a formar parte de un complejo ahí de relaciones sentimentales, familiares, pero es muy importante el aspecto social de esta narración. Como les decía antes, la vida y la moral provinciana en la Inglaterra del siglo XIX tendía a tratar problemáticas de, en general, la clase aristocrática, ¿sí? Y lo que va a ser la escritora, que contaba con una sólida formación cultural, acá una nota, fíjense también, interesante para pensar los condicionamientos y cómo a veces los condicionamientos también son punto de partida para que se puedan visibilizar voces ocultas. Dicen quienes, los biógrafos que se han dedicado a escribir sobre la biografía de la escritora, dicen que Marianne no era agraciada. Es más, yo estoy siendo delicada. El texto que leí dice que era fea, ¿no? Podemos discutir en otro momento, ¿no?, cuál sería el canon de la época, ¿no? Cuál sería el parámetro para medir, ¿no?, la vara con la cual se medía la belleza de las mujeres, en este caso porque estamos hablando de una mujer, pero lo cierto es que el padre, viendo la fea, y hago comillas acá con la palabra fea, porque me parece fea la palabra, el padre vio que tal vez iba a ser difícil el destino del matrimonio. Y en función de esa supuesta fealdad, lo que hizo el padre es darle una educación muy buena, ¿sí? Nutrida de libros. Más allá que ya Marianne traía consigo esa curiosidad, como les decía al comienzo, desde muy pequeña y que leía debajo de un árbol, bueno, el padre apoyó esto que vio en ella y también apoyado en esta idea de que como no era una mujer atractiva por su belleza, le iba a ser difícil conseguir marido. Bueno, es interesante también detenernos un poco en estas cuestiones que tienen que ver con la apariencia física, el mandato de tener que ser bella y bueno, en este caso, esto que parecía ser algo discriminatorio a nuestros ojos hoy, terminó siendo un incentivo para, bueno, que una gran escritora pudiera encontrar su voz, ¿sí? Es interesante. Y acá otra vez, ¿no?, reforzar esto por si se nos pierde un poco, que tener una cultura, una formación, mejor dicho, cultural en esos tiempos para una mujer era excepcional, como ya lo vimos en tantísimos casos. Parezco redundante, el tema es que el problema era redundante, era algo naturalizado para la época. Y para épocas posteriores, no nos vamos a quedar en la época victoriana nada más, pero bueno, en este momento estamos situadas y situados en la época victoriana, ¿sí? Entonces, lo interesante acá es que la novela plantea desde el primer momento objetivos mucho más ambiciosos que los que en sus días representaran Jane Austen o las hermanas Brontë. Con esto no quiero subestimar la labor y la obra de estas escritoras, pero acá hay una novela más ambiciosa en el sentido de, más allá de los problemas vinculares que podían tener esas personas, más allá de los perfiles psicológicos de los personajes, Marianne se va a meter con una crítica social, ¿sí? Ahí hay un proyecto ambicioso y diferencial, ¿sí?, de las voces contemporáneas. Sin dejar de ese análisis psicológico de los protagonistas,
Acá hay un crítico que compara la prosa de esta escritora con Henry James. Henry James va a ser posterior. Y ella va a enmarcar su historia en ese bullicioso, en ese caldo de cambios sociales y políticos que vivió la Inglaterra de aquellos días. Por eso decíamos que Middlemarch se sitúa en el cruce entre la novela psicológica y la novela social. Bien, hay algo también muy interesante que aborda la novela, que van desfilando temas sobre cómo se consideraban algunos oficios y algunas profesiones en la época. Por ejemplo, una carrera considerada noble en esa época era la eclesiástica. En cambio, la medicina era una carrera considerada dudosa. Fíjense, ¿no? Hoy no nos alarmamos, no nos exasperamos con esto que estoy diciendo tal vez, pero así era la cosmovisión de la época. La medicina era dudosa. Ya era reconocible, escuchen bien, ya era reconocible la fuerza mediática de los periódicos, como también la influencia de los banqueros y su poder sobre el entorno. Las tensiones entre clases, centradas entre terratenientes por un lado, arrendatarios por el otro, la controvertida y polémica innovación industrial, la llamada, por supuesto, revolución industrial, caracterizada acá en la novela por la llegada del ferrocarril. El ferrocarril fue el símbolo de la revolución industrial. La lucha entre la tradición, como antes le decía, y por otro lado la innovación científica. La situación de la Iglesia, por entonces también reformada, en torno a que los clérigos luchaban porque querían conseguir una renta. La política del momento, como leyes tales como el Acta de Emancipación Católica de 1829, o el Acta de Reforma Electoral de 1832. Bueno, todo esto dividió a la sociedad inglesa por aquellos días, ¿sí? Había realmente una división, un antagonismo ideológico y de pensamiento en función de lo que decía antes, la tradición y la revolución. La revolución industrial que en la novela se ve claramente con el papel del ferrocarril. Hay una versión hecha por la BBC de Londres para la televisión de 7 capítulos. Es una muy buena versión. Se puede encontrar en YouTube, no sé si completa. Bueno, hay que tomarse un trabajito, buscarla subtitulada, pero realmente una joya. Middlemarch. Después también se llevó al cine. Después creo que tengo ahí el dato exacto, si no me olvido, ¿qué puede ocurrir? A veces me olvido unas cuantas cosas que voy recolectando y recopilando a lo largo de la semana y después cuando llega el vivo, bueno, a veces por una cuestión de tiempo, pero bueno, si me olvido algo después lo posteo en la página de Facebook. Pero también se llevó al cine Middlemarch. Bien, hasta ahí vamos con Middlemarch, la novela que, digamos, llevó así al éxito, por decirlo de algún modo, a la popularidad, ¿por qué no? Ya que tuvo un gran acogimiento del público. Y vamos a otra novela que yo mencioné al comienzo de este vivo, ¿recuerdan? A partir de Emma Lazarus, ¿no? Que vamos armando ahí una mamushka que va a desentrañando personajes, ¿no? Algunos ficticios como George Eliot, que nunca existió. Les decía al comienzo, por si quedó muy lejos, que Emma Lazarus había encontrado una fuente de inspiración en la literatura
y específicamente en una novela que la conmovió profundamente. Emma Lazarus era judía, sefaradí, de ascendencia portuguesa, y cuando descubre la novela titulada Daniel Deronda, escrita supuestamente por George Eliot, Emma Lazarus toma conciencia de la problemática de los judíos de Europa Oriental, de los judíos askenazim, ¿sí? Y a partir de allí, y con la corriente migratoria que llegaba a Nueva York específicamente y fundamentalmente en busca de trabajo, en busca de poder superar el hambre y la miseria, Emma Lazarus, a partir de esta lectura tan inspiradora, se compromete socialmente atendiendo a inmigrantes y ofreciendo su soneto, El Coloso, que lo habíamos comentado durante el último programa. Y acá viene, ¿no?, la articulación. ¿De qué se trataba esta novela Daniel Deronda? Daniel Deronda la publica la autora Marianne, como ya la llamamos, la publica en 1876. Y en esta novela lo que va a hacer la autora es abordar la problemática del judaísmo encarnado en una chica, en una joven judía. La problemática del judaísmo en la sociedad victoriana no es un tema menor, ¿sí? Quien tenga ganas de seguir metiéndose en tema, hay material publicado, porque bueno, imagínense que en esa sociedad no era nada fácil, en esa moral victoriana, y que aparezca un personaje encarnado en una chica de origen judío era algo absolutamente disruptivo en esa moral y en esa sociedad victoriana. Hay una protagonista, es una chica muy hermosa, que cree poseer grandes cualidades, porque bueno, es cortejada por muchos jóvenes, pero a la vez es egoísta y malcriada por una madre viuda con 5 hijas. El personaje central, esta chica, se llama Gwyndolin, que es la mayor y es admirada y venerada por sus hermanas. Su destino va a cambiar cuando esta chica conozca a un joven llamado Daniel Deronda, un joven con una tendencia natural a ayudar a los demás, incluso a costa de sí mismo, y que a pesar de vivir como un caballero, con un tío aristocrático, este personaje de Daniel vive atormentado porque desconoce su verdadero origen. La chica, Gwyndolin, se da cuenta de su egoísmo cuando conoce y por supuesto se enamora de Daniel, y va a empezar a cambiar su actitud y a ser más empática con el sufrimiento de los demás. Pero va a ser la aparición de una chica judía salvada por Daniel poco antes de morir ahogada en el río, y ahí se va a abrir un triángulo amoroso, ¿sí? Se va a abrir un triángulo amoroso que va a ser la excusa para que la autora introduzca como telón de fondo la causa del judaísmo. Una religión despreciada en esa sociedad inglesa, y bueno, ahí hay una gran valentía de la autora y una adelantada a su época. Daniel Deronda también fue llevada al lenguaje cinematográfico, al lenguaje visual. Se estrenó una película llamada Daniel Deronda, ese es su título, en 1921. Una película, por supuesto, muda, 1921, cine mudo. Después, en 1970, podemos ver una miniserie hecha para la televisión
Esto cuando creemos que las series fueron inventadas ahora por la famosa empresa distribuidora de contenido que muchos de nosotras y nosotros vemos. Bueno, ya existían las miniseries en 1970 y Daniel Deronda, la miniserie, fue compuesta por 6 episodios, dirigida por una mujer, Joan Craft. Y después también hay otra versión de Daniel Deronda en película, una película, un largometraje producido también por la BBC de Londres en 2002, dentro de todo bastante reciente y dirigida por Tom Hooper. Como el metraje de la película era muy extenso, duraba 210 minutos, la película está preparada para ser emitidas en 3 o 4 bloques cada una, como si fuera una miniserie. Veo que hay muchísimos mensajes. Hoy no me detuve tanto a verlos porque, bueno, había mucho texto para compartir, muchas fechas, muchos datos, y a veces es un poco difícil estar mirando el chat al mismo tiempo de estar compartiendo con ustedes la información. Pero bueno, acá develando este misterio que, bueno, muchas de ustedes ya conocían, la verdadera historia que se escondía bajo el seudónimo de George Eliot. Inquietante, ¿no? Esto de tener que ocultar la propia identidad, que es algo que no ocurre solamente, por supuesto, a las mujeres. Sabemos de historias muy tristes, muy lamentables, donde las personas han y tienen que ocultar su identidad para poder vivir en libertad, para poder expresar su modo de pensar. Y quizás Marian tuvo suerte, ¿no? Pudo utilizar esa inteligencia y esa sensibilidad y esa extraordinaria erudición que tenía para poder plasmar una obra que la trascendió claramente. Aún hoy, si nos acercamos a algunas de sus novelas, van a ver que, si bien no estamos transitando la época victoriana y mucho menos, hoy podríamos hacer una traspolación, podríamos comparar, ¿no?, algunas cuestiones relacionadas a estos binomios, ¿no?, que suelen aparecer. Hoy no diríamos la llegada del ferrocarril, pero hoy podría ser la llegada de nuevas tecnologías, de nuevos modos de comunicarnos, de nuevas formas de expresarnos, una época convulsiva también, donde muchas de las cosas que se daban por ciertas hoy están puestas sobre la mesa para ser discutidas, épocas de incertidumbre, épocas de cambios que a veces nos cuesta un poco asimilar, épocas de oportunidades también, ¿por qué no? Y épocas de injusticias también, ¿por qué no? Y estamos muy lejos de la época victoriana, podríamos, ¿no? Por supuesto, no hay ningún debate allí, claramente estamos muy lejos, pero no sé si estamos tan lejos de ciertas discusiones que con las actualizaciones que hay que hacer, por supuesto, a nuestros tiempos, aún siguen estando vigentes. Me gustó mucho una frase que encontré de Mary Ann Evans, como esperemos que la llamemos de ahora en más, y dejemos a George Eliot como un personaje que no existió, que fue producto de la necesidad de una mujer inteligente de ser tomada en serio en su época. Escuchen esta frase: nunca es demasiado tarde para poder ser lo que podrías haber sido.
Repito, nunca es demasiado tarde para poder ser lo que podrías haber sido. Y si no, lean a Mary Ann Evans y fíjense todo lo que pudo hacer. Hoy tomé algunos datos, esta información que compartí con ustedes de distintos lugares. Una fuente es una nota que encontré en Infobae, cuyo autor es el periodista Luciano Salice, argentino, periodista especialista en cultura. También estuve recorriendo una página que la recomiendo, muy interesante, que se llama Lecturalia, como lectura, Lecturalia. Y después también un blog especializado en literatura del español Fernando Alonso, y el blog se llama Billar de Letras. Bien, acá tengo varios mensajes muy lindos que bueno, ahora cuando terminemos la transmisión voy a dedicarle, pero bueno, no me aguanto hasta el final. Ay, qué bueno, acá está Luz saludando a toda la gente que sigue el café desde el Facebook. Qué lindo esta tarde de frío, sí, Lu, bienvenida, Lu, nuevamente. Y bueno, hay muchos comentarios que me voy a poner a trabajar en responderlos. Espero que la hayan pasado bien. Siempre les digo que para mí este es un espacio de reencuentro, un espacio para seguir después conectadas y conectados más allá de este momento. Me encanta cuando siguen enganchadas y enganchados y esto de seguir asociando con otros escritores, con otras autoras. Es interesante cuando un escritor nos va llevando a otro y a otra, y también la literatura, como siempre decimos en este espacio, como un pasaporte para también analizar la historia, analizar no solamente la historia de la literatura, sino poder hacer un recorrido por distintas épocas. Y a veces, al menos a mí me pasa que me quejo mucho de la época que me está tocando vivir. A veces creo que puede ser un buen paliativo ir para atrás y recorrer la historia. Y, hubo épocas muy bravas también. Así que bueno, espero que puedan estar bien el resto de la tarde. Nos seguimos encontrando próximamente. Les mando un enorme abrazo desde acá. Brindamos porque sigamos encontrándonos con nuestros encuentros con café calentito. Hasta la próxima. Que estén muy, muy bien. Muchas gracias por estar.